El pasaje de hoy es Jeremías 6, versículos 16 al 21. Leamos juntos. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Amén. Ayer, por medio de Jeremías capítulo 6, versículos 1 al 15, meditamos juntos en la solemne advertencia de Dios, que Él se pondría en el lado opuesto de Judá del sur, y atacaría a Jerusalén. Dios dice que no dejará como está a Judá del sur, que no cuidó de los débiles, no temió a Dios, y se apartó de él. Dice que se levantará contra ellos. El pueblo se tranquilizaba a sí mismo diciendo que estaba seguro, que ahora disfrutaba del shalom bajo la guía y el cuidado de Dios. Pero Dios declara claramente que no hay paz entre ellos, que no hay shalom. Por medio del pasaje que leímos hoy, Dios nos enseña una vez más qué es el verdadero shalom y cómo podemos recibirlo. El camino que Dios nos muestra para recibir esa verdadera paz no era un método completamente nuevo que nadie hubiera oído jamás en toda la historia. Dios no habla de un camino nuevo. Él dice que la paz será dada cuando pregunten dónde está la senda antigua, el buen camino, y caminen por él. No algo nuevo, sino la senda antigua misma, es como un mapa que guía a Judá del sur hacia la dirección correcta, hacia la verdadera paz. Aquí, la senda antigua y el buen camino se refieren a la ley que Dios dio al hacer su pacto. Dios dice que cuando Judá del sur viva en santidad, guardando la ley de una manera digna de la gracia salvadora que Dios les concedió, y digna del pueblo de Dios, entonces será dado el shalom, es decir, la restauración de la relación con Dios y con el prójimo. Jeremías capítulo 6 tiene como trasfondo el tiempo del reinado del rey Josías. Cuando el rey Josías reparaba el templo, se encontró el libro de la ley en el muro del templo. Josías reunió al pueblo en el templo y leyó en voz alta el libro de la ley. Al escuchar esa ley, el rey y el pueblo tomaron la decisión de obedecer los mandamientos de Jehová. Pero aquella alegría desbordante, aquellas lágrimas y aquella decisión no duraron mucho. Con el paso del tiempo, la gente de Judá del sur empezó a decir que ya no caminaría por ese camino. Igual que antes, en lugar de temer a Dios, llegó a amar a los ídolos. En lugar de cuidar al prójimo, lo pisoteó, lo menospreció, y vivió solo para sí misma. A ese pueblo de Judá del sur, Dios siguió enviando atalayas como Jeremías, es decir, profetas. Por medio de ellos, siguió advirtiendo sobre la gravedad del pecado y sobre el desastre que vendría por causa de él. Les siguió extendiendo la mano, diciéndoles que debían vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en la ley, y que debían volver a Dios. Pero la gente de Judá del sur se negó incluso a escuchar la voz de Dios, dada por medio de los profetas. Mientras practicaba violencia y robo, codicia y mentira, pensaba que en medio de todo eso había paz, que había shalom. A esa gente de Judá del sur, Dios le habla así. Leamos juntos el versículo 19. Es el versículo 19. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Amén. Dios declara claramente que el desastre vendrá sobre el pueblo de Judá del sur, que rechazó los regalos de la ley y de los profetas que Dios le había dado para que su pueblo pudiera vivir como hijos suyos. Dios declara claramente que jamás podrán recibir paz ni shalom de aquello en lo que confían y esperan. Amados hermanos y hermanas, ¿dónde estamos buscando la paz? ¿Qué pensamos que si lo tuviéramos, haría nuestra vida más segura,
más abundante y próspera, sin ningún problema. Dios nos dice que el verdadero Shalom no se da cuando poseemos alguna otra cosa, sino cuando nos acercamos a Dios. Como confiesa el Salmo 1, Dios dice que bienaventurada es la persona que medita de día y de noche en la ley de Jehová. Como está escrito en Josué, Dios sigue diciendo que el secreto para prosperar es guardar y cumplir la ley sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y nos invita a ese camino. Como todos sabemos, si escuchamos la palabra de Dios, permanecemos en esa palabra y vivimos conforme a ella, prosperaremos y tendremos paz. Esa palabra, esa promesa y esa exhortación las hemos oído tantas veces que ya nos resultan muy familiares. Pero creo que la razón por la que esta exhortación tan obvia, esta exhortación que hemos oído una y otra vez hasta cansarnos, se repite también hoy, es que muchas veces asentimos con la cabeza y estamos de acuerdo en nuestra mente, pero en la práctica no la guardamos. Por eso, en esta madrugada, quiero que volvamos a proclamarlo a nosotros mismos. El verdadero Shalom se da solamente cuando seguimos la palabra de Dios y caminamos con Dios. La paz se da cuando vamos más allá de escuchar la palabra, más allá de estar de acuerdo con la palabra, y la ponemos en práctica en nuestra vida. Recordando esto, deseo sinceramente que hoy sea un día en el que podamos escoger la obediencia a la palabra. Dios sigue advirtiéndoles de esta manera. Les advierte y los invita a seguir la senda antigua, a seguir la palabra y a caminar con Dios. Sin embargo, una de las razones por las que Judá del Sur no se volvió hasta el final fue, irónicamente, el templo y los sacrificios. El pueblo pensaba que estaba seguro porque tenía el templo donde Dios había prometido habitar, y porque allí se acercaba a Dios y ofrecía sacrificios, y realmente era sincero al ofrecer sacrificios. Por medio de los sacrificios, expresaba su fe y su fervor hacia Dios. Como registra el versículo 20, traían incienso, una importación costosa y famosa especialidad de la región de Sabá en aquel tiempo, y también especias aromáticas y raras de una tierra lejana. Usaban todo eso generosamente al ofrecer sacrificios a Dios. Pero Dios habla así. Leamos juntos los versículos 20 y 21. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Amén. Dios dice que no recibirá esos sacrificios espléndidos y cuidadosamente preparados. Más bien pregunta, ¿de qué sirven esas cosas? Dice que todos los holocaustos y sacrificios que preparan con tanto esmero no le agradan, porque, aunque por fuera se vean espléndidos, dentro de ellos no hay obediencia a la ley. La razón por la que la gente de Judá del Sur ofrecía sacrificios era que esperaba que Dios recibiera esas ofrendas y quitara todos los obstáculos que estaban delante de ellos. Para ellos, el sacrificio era como un seguro que eliminaba posibles imprevistos o dificultades. Era como una inversión que decía: yo le daré esto a Dios, así que Dios debe llenarme con mucho más. Una vez ofrecido el sacrificio, pensaban que ya habían cumplido su deber como pueblo de Dios. Por eso salían del templo con un corazón ligero y tranquilo, y seguían libremente sus propios deseos. Pero Dios dice que un sacrificio que no lleva a escuchar el corazón de Dios y a obedecer a Dios no tiene ningún significado. Dice que, cuando la persona que ofrece sacrificio no vive la vida apropiada que debe acompañarlo, ese sacrificio no sirve de nada, por más espléndido que sea. Dios no es engañado por la estrategia superficial de ofrecer sacrificios como transacción o inversión para que a uno le vaya mejor. Al contrario, dice que pondrá obstáculos delante de ellos. Dios dice que busca, desea y se complace más en una pequeña obediencia que en materiales espléndidos. Amados hermanos y hermanas, Dios dice que la adoración sin obediencia, la adoración que no conduce a una vida santa y digna del pueblo de Dios, quizá pueda satisfacer los ojos, los oídos y el corazón de las personas, pero nunca es la adoración que Dios recibe con gozo. La pasión y la voluntad con que ustedes despertaron esta madrugada de lunes
cuando comienza de lleno la vida cotidiana, y vinieron a este lugar, son realmente hermosas. El esfuerzo con que sirven a Dios y a la Iglesia mediante ofrendas y ministerios es verdaderamente precioso. Pero Dios dice que, si esta adoración no continúa en la vida, si no escuchamos ni guardamos la palabra, y el corazón de Dios también en los lugares de nuestra vida diaria, entonces la adoración que ofrecemos con toda nuestra pasión, y el esfuerzo por el que sudamos, pueden volverse vanos. Por lo tanto, espero que todos nosotros no volvamos satisfechos, pensando que, por haber ofrecido este culto de madrugada, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer para Dios. Espero que no consideremos la adoración como el final, sino como el comienzo. También hoy, comencemos este día sintiendo una santa responsabilidad ante el llamado de Dios a vivir conforme a su palabra. En medio de la vida diaria, que podamos escoger el camino de Dios, que es diferente del camino del mundo. Entonces Dios derrama sobre nosotros una paz que el mundo no puede dar. Derrama el shalom y la verdadera bendición que solo el pueblo de Dios, obediente, puede disfrutar y experimentar. En el nombre del Señor, los bendigo para que hoy puedan vivir y caminar por el camino más bendecido, el camino de meditar y practicar la palabra de Dios, el buen camino y el camino de vida.